Compuestos de diazonio. Su obtención, su estructura, sus reacciones y la obtención de colorantes azónicos. Para hacer el tutorial de diazonios, quiero que tengáis claro que me estoy guiando por el libro del Carey y que en concreto en la página 837, anteriores y posteriores, vais a encontrar la explicación de muchas afirmaciones rotundas que tengo que hacer al respecto de los diazonios. Para empezar, ¿cómo se obtienen los compuestos de diazonio? Bien, el origen de los compuestos de diazonio son las arilaminas, las aminas sobre estructura aromática. Hace falta, es absolutamente imprescindible, que la amina sobre la que hagáis la reacción sea una amina primaria, y es deseable que esa amina además sea aromática, porque el compuesto que vamos a obtener va a ser tremendamente inestable. Por tanto, el anillo aromático le confiere un cierto grado de estabilidad. Y el reactivo adecuado es el nitrito de sodio, sal del ácido nitroso, en exceso de ácido clorhídrico a baja temperatura, en cubeta de hielo picado para que la temperatura se mantenga entre 0 y 5 grados. El ácido nitroso no es comercial, se emplean las sales fijas del ácido nitroso, con lo que la primera reacción sería una reacción ácido-base formando cloruro de sodio y liberando el ácido nitroso, que es el auténtico reactivo. Pero aquí nos encontraríamos ahora con que el medio ácido protonaría, formaría el oxonio, se formaría una molécula de agua y se generaría el ion nitrosilo o nitrosonio. Ion nitrosilo o nitrosonio. Vamos a pintarle la carga positiva en color rojo para que destaque más y para que nos demos cuenta de que ahora se va a producir el ataque del par de electrones del nitrógeno a este nitrógeno positivo, al ion nitronio. Indudablemente hay que tener presente que las posiciones orto y para también son reactivas, pero el grupo amino es más eficaz. Por eso el primer paso, la primera reacción que nos vamos a encontrar va a ser, el proceso va a ser que al orbital vacío del ion nitrosonio le cedemos el par de electrones, formando un compuesto de amonio. Este compuesto de amonio libera un hidrogenión para que se regenere el medio y recuperar el par. Bien, esta estructura, la primera estructura que obtenemos es el N-nitroso compuesto. N-nitroso compuesto, que va a hacer una tautomería. Y ya sabéis que es una tautomería, una resonancia, un cambio de lugar de un doble enlace más una transposición, transformándose en el benceno diazohidróxido. Con lo que aquí sacamos una primera conclusión importante. Para que se pueda hacer la tautomería hacía falta que esté este hidrógeno, por eso tiene que ser una amina primaria, porque si en vez de un hidrógeno hubiese existido una cadena carbonada, la reacción se pararía en este punto. Por eso decimos, las aminas primarias dan compuestos de diazonio. Las aminas secundarias inician la reacción, pero se encasquillan a mitad de camino y se paran en la primera fase, que es la formación del N-nitroso compuesto. Y si la amina hubiera sido terciaria, y aprovechamos para recordar esto, para volver a ver este detalle, como la reacción con el nitrógeno no es viable porque formaría simplemente un compuesto de amonio inestable, la reacción se hace en las posiciones para o en las posiciones orto mediante el proceso de sustitución electrofílica aromática. Por eso se dice que las aminas primarias dan las sales de diazonio, las aminas secundarias nos llevan a los N-nitroso compuestos y las aminas terciarias sufren el proceso de nitrosación, pero en el anillo aromático tendríamos este compuesto. Aquí lo tenemos y por tanto pasamos y volvemos otra vez al tema de las aminas, volvemos otra vez al tema de la amina primaria, que habíamos llegado al N-nitroso compuesto. Hacíamos una tautomería y al hacer la tautomería nosotros conseguimos el benceno diazohidróxido, que en medio ácido se protona, forma el compuesto de oxonio, sale la molécula de agua dejando el nitrógeno deficitario, arrastras el par de electrones y el compuesto formado, la sal de diazonio, queda compensada por el ion cloruro, cloruro de benceno diazonio. Bien, ¿cómo es un compuesto de diazonio por dentro? Por dentro es el anillo hexagonal del benceno con su sistema eléctrico aromático que no participa de esta juerga. Y en un orbital sp2 conecta los dos nitrógenos que a su vez presentan hibridación de tipo sp, hibridación de tipo lineal.
aquí hay orbitales híbridos sp, más orbitales híbridos sp, aquí tengo dos electrones, y atención porque ahora en los planos restantes nos vamos a ubicar los orbitales p que nos hibridaron y de cuyo solapamiento lateral nace el triple enlace de la función diazonio. La clave del comportamiento de los diazonios es dónde están los dos electrones que conectan el nitrógeno con el carbono. Esos dos electrones, para que sea más gráfico, los vamos a representar por estas dos bolitas de color rojo. Bien, esos dos electrones entre el orbital híbrido sp del nitrógeno y el orbital híbrido sp2 del benceno es lo que mantiene la conexión carbono-nitrógeno. Pero recordar que están vibrando y que por tanto en un momento dado estos dos electrones se pueden ir hacia el nitrógeno, se pueden ir al orbital del nitrógeno, con lo que el nitrógeno se fugaría como nitrógeno 2, que es un extraordinario saliente, es una gran fuerza propulsora de la reacción, se nos va el nitrógeno 2. Y en este carbono, que antes era un orbital sp con un electrón que solapó, ahora acaba de quedar como un orbital vacío. Los dos electrones con el nitrógeno se han ido. Y a ese orbital vacío vosotros le podéis atacar con el ion cloruro, con un OH, con un fluoruro del tetrafluoroborato de sodio, con ioduro cuproso, con cianuros, con OHs, es decir, podemos obtener una gama impresionante de compuestos. Entre las reacciones más solicitadas de la química de los diazonios, como recordaréis, es la reacción con PO2H3, ácido hipofosforoso más agua, para que se transforme en el PO3 hipofosfórico más hidrógeno 2. Esto actúa como un sistema de reducción y en un hidrógeno iría con el cloro y el otro hidrógeno vendría aquí y el resultado sería la obtención de benceno. Esa es la famosísima y preguntabilísima reacción de descomposición de Gries que os voy a recomendar que la tengáis presente. Por tanto, resumiendo y esquematizando, la molécula de benceno, sabéis que entre sus 5 grandes líneas de reacción, una de ellas es la reacción de nitración, que va a empezar a tener una importancia capital, porque cuando un benceno lo nitras, no solamente lo transformas en el prototipo de un anillo aromático desactivado, sino que ya has conseguido encajar un nitrógeno, unir directamente un nitrógeno, que ahora por reducción se nos transformaría en el agrupamiento amina. El reactivo adecuado para formar la amina, para reducir la amina, es cualquier tipo de reductor, clorhídrico en cloroestanoso, clorhídrico en estaño, tetrahidruro aluminato de litio, hidrógeno níquel. Y aquí en las aminas, recordar que ellos tienen toda una gama de posibilidades de preguntar. Que la amina es una molécula conflictiva porque el par de electrones básico del nitrógeno compite con los electrones del sistema aromático para hacer reacciones. Y que el nitrógeno es un conector negativo, es más nucleófilo que los electrones del benceno. Por eso las reacciones se hacen en el nitrógeno antes que en el benceno. Bien, hecha esta salvedad, que sabéis que tiene mucha importancia de cara a las preguntas de examen, pues volvemos a entrar en el tratamiento con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, que implicaría la formación de la correspondiente sal de diazonio, que seguiremos estudiando en otros tutoriales.